te dijese que es posible cambiar el rumbo de nuestra historia, ¿qué eventos modificarías? Quizá le pedirías a Huáscar y Atahualpa que no se enfrenten para que estén mejor preparados con la llegada de los españoles. O tal vez Túpac Amaru II tendría que hacerle caso a Micaela Bastidas. O quizá nos animaríamos a que Jauja sea la capital principal del virreinato. A estas y otras preguntas nos va a responder el libro que analizaremos el día de hoy. Ucrónica, rutas alternativas a la realidad, de Editorial Pandemonium. La ucronía se va a entender como aquel género que va a instaurar una historia o realidad alternativa. Este término fue acuñado en 1876 por el filósofo Charles Bernard Renouvier, quien tiene una novela denominada Ucronía. Según el portal ucronica.net, asimismo, este término está compuesto por dos voces griegas, u que significa sin o no y cronos que significa tiempo, es decir que tenemos un no tiempo. En una historia conocida y lineal, vamos a tener un punto en el que se da este giro de la historia, que se conoce como punto de divergencia o punto John Barr, en homenaje al personaje John Barr de la novela La Legión del Tiempo del escritor norteamericano Jack Williamson. Este punto de divergencia o punto John Barr es precisamente el hecho que se modifica y que va a generar pues una serie de mundos alternativos o realidades paralelas. Es por eso que la ucronía también se le denomina historia alternativa, mundo paralelo, contrafáctica, realidad posible otra. Ahora, dentro de la ucronía es necesario recordar que este mundo paralelo o estos mundos paralelos se tienen que gestar a partir de una modificación en el pasado, y generalmente ese pasado es conocido. Aunque se suele asociar además a la ucronía a la ciencia ficción, es necesario decir que esta no incluye solamente la novela de ciencia ficción, también puede abarcar desde el género del terror hasta el género de una novela que se presuma histórica. Un ejemplo clásico es la novela El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que retrata qué hubiese pasado en el mundo si en realidad los aliados hubiesen perdido la guerra, es decir, si Alemania, Japón e Italia hubiesen logrado señorearse sobre parte del mundo. Y diremos entonces que la ucronía es aquel mundo o diferentes realidades que se generan a partir de un giro o un cambio en la historia. Este cambio de hecho tiene que ser reconocible por el lector para poder justificar de manera lógica lo que a partir de ello se va a gestar. Este mundo será a veces muy diferente a lo que diremos o también será muy semejante a lo que conocemos. Ucrónica de Editorial Pandemonium está conformado por 6 bloques. Yo los he dividido de esa manera. El primer bloque es el bloque pre-inca, que se caracteriza por que la figura de la Dama de Cau va a ser fundamental. El segundo bloque es el de la invasión hispana, y acá se va a responder a la fantasía pues de qué hubiese pasado si el imperio inca sobrevivía y permanecía, o qué sucedería si llegaban otros y no los españoles. El tercer bloque es el bloque colonial. Acá van a aparecer las figuras de los santos, de la Inquisición y de las brujas. El cuarto es el bloque que se va a denominar consolidación de la República o de la emergente República, porque ya sabemos que cuando San Martín proclama la independencia en 1821, eso no va a significar que ya somos libres e independientes. Incluso se van a dar procesos de guerras civiles o la antigua España que quería otra vez gobernar el Perú, ¿no? Entonces acá vamos a tener las guerras, la confederación o incluso el arribo de la peste, que va a cambiar el curso de la historia y que podría devenir en una instauración de la monarquía, un sueño de San Martín. El otro bloque ya es el de la República constituida como tal. Este bloque también abarca gran número de cuentos, tal como lo hace el bloque inca, o el bloque de la invasión hispana, perdón, y vamos a tener allí pues hitos sobre conflictos bélicos, Ecuador y Chile. Vamos a tener la invasión en la Amazonía, qué significó la época del caucho para la selva, para las tribus que conformaban este grupo. Vamos a tener también qué pasaría si las elecciones de los 90 tienen un giro brusco. Y finalmente tenemos el bloque abocado a los personajes. Yo me he centrado sobre todo en aquellos que
nos dan un giro sobre algún personaje que para nuestra realidad peruana es importante, ¿no? Acá el Inca Garcilaso quizá va a tener un origen maligno. Vamos a ver también a Pedro Paulet instaurando su sueño. Vamos a ver cómo Daniel Alcides Carrión quizá también cambia un poco y no es el médico que todos conocemos, sino que parece estar relacionado con una sociedad o una secta secreta. Y va a aparecer también Quiñones, ¿no? Aunque a Quiñones yo lo he puesto en el conflicto bélico, me resulta curioso cómo llega a ser un personaje importante, ¿no? Quisiera mencionar que estos grupos que he planteado no necesariamente implican una separación o una escisión. De hecho, son fronteras porosas porque hay cuentos que pueden estar, como ya se habrán dado cuenta, en uno o más bloques. Yo lo he elegido así para poder ordenarnos mejor. Mi primer cuento favorito es Tambores en la lejanía, de María Larralde. Es un cuento que tiene mucho el influjo de August Derleth. Se va a evidenciar por esta visión maniquea que maneja entre los antiguos versus los primordiales, y vamos a ver cómo un personaje, un sacerdote, el Huila Kumo, pues va a trazar ahí un pacto usando los shogots para poder gobernar y soberanear otros espacios, ¿no? Es decir, para que el imperio inca se expanda. Este cuento maneja muy bien la descripción de los cuerpos, la descripción de los seres. Hay una parte en la que uno llega a sentir ese contacto de los shogots bulboso, verdoso, informe, y vamos a ver cómo el Huila Kumo va a entroncarse con estos poderes que permitirán pues la pervivencia del imperio incaico. Es un cuento que a mí me gustó bastante, a pesar de que la visión es la visión de Derleth. Está bien hecho. El otro cuento que me gustó mucho, y creo que este cuento es el que más trabaja a nivel de fondo el tema histórico, es el de Rocío Quispe Agnoli, que se denomina Ninan Cuyoche y sus hermanos. Ninan Cuyoche es un personaje que existió, fue inca, fue el Zapa Inca, pero murió posiblemente por viruela. Acá más bien se van a hacer la pregunta de qué pasaría si Ninan Cuyoche no hubiese muerto. Y vamos a ver cómo se va a juntar con otros comandantes o generales incas, Atok por ejemplo, para trazar la resistencia ante los españoles, y se va a generar un imperio otro. Lo que me gusta de este cuento es que se marca en dos tiempos de enunciación. Vamos a tener un tiempo, que será el tiempo del pasado, donde observaremos a Ninan Cuyoche, toda la estrategia que genera para poder resistir el asedio hispano, y vamos a tener el tiempo que ya se relacionaría a nosotros, el tiempo del presente o la realidad alternativa que se genera, donde hablarán pues de que el imperio sobrevivió y se expandió. Es un cuento a nivel histórico riquísimo y que yo recomiendo también leer. El otro cuento que me gustó mucho es Codename Rosa de Santa María, de Tania Tanyala. En este cuento lo que vamos a ver es, a nivel formal, es el más complejo, porque vamos a ver que primero aparece una serie de testimonios que parece ser una respuesta ante la Santa Inquisición, donde hablen los padres de Rosa, pues de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y vamos a ver cómo estos padres enuncian y comentan, ¿no? Que o se sienten asombrados ante la rebeldía de esa hija, o se sienten molestos ante la pervivencia de ella de no querer casarse, ¿no? Ante su insistencia en rechazar el matrimonio y de generar un espacio propio alejado de la casa. Entonces, es bien interesante porque esa santa que nos han retratado como un ser débil, como un ser consagrado a Dios y a los pobres, de repente se va a erigir como una figura fundamental y que va a tramar toda una rebelión y una resistencia ante los españoles. Aquí lo que me gusta es la relectura que se hace de los santos. Va a aparecer San Martín, va a aparecer Santa Rosa, va a aparecer un fray, también Fray Toribio, y vamos a ver cómo los propios católicos van a empezar a cuestionar y decir, ¿no?, lo que están causando en los indígenas, la mortandad, la pobreza, el esclavismo. Y desde ese amor supuestamente cristiano se genera toda una rebelión que la Santa Inquisición va a tratar de ocultar durante mucho tiempo. Otro componente interesante es la ciencia. Acá los milagros no van a ser tales, sino posiblemente sean proyecciones tecnológicas que vienen de la época inca. Este cuento también tiene, como les decía, varios narradores. Vamos a tener el testimonio de los padres, vamos a tener un narrador omnisciente que nos relate los hechos de Rosa y San Martín, vamos a tener una voz de Toribio que empieza a denunciar la violencia, y finalmente va a dar el giro después del punto Llombar, donde aparecerá pues un cristianismo solar e incluso la figura del Papa Francisco. Entonces, es un cuento bastante rico a nivel formal y también a nivel de contenido. Ahora, otro cuento que me gusta es Los dragones que soñaban con los hombres, de Liliana Flores. Este cuento, aunque quizá
tenga tantos eventos históricos como el que les había mencionado, el de Rocío Quispeñole, Ninan Cuyochi y sus hermanos, o también Codename de Tania Tanyala. Es un cuento que atrapa, y atrapa al lector porque parece ser el inicio de una serie de aventuras, ¿no? Vamos a ver cómo aparece el virrey Amat, y de repente se va a hacer una relectura de los eventos como el terremoto, el maremoto, el asedio de los piratas, que pues para nosotros son eventos conocidos y que ya pasaron. Pero acá van a preguntarse que detrás de esos eventos hay fuerzas cósmicas, hay dioses que no necesariamente son benevolentes como el dios judío-cristiano, sino que son crueles y exigen su sacrificio para estar calmados. Entonces aparecerá una ñusta, la ñusta Quillari, que junto al virrey Amat tramarán pues la pervivencia y la protección de la población del virreinato, ¿no? Y acá aparece un personaje que me gustó mucho también, Giuseppe da Vinci, que no es un personaje real, pero me gustaría leer las aventuras de Giuseppe y la ñusta. Me quedé con esa espinita, es un cuento que recomiendo. Y el último cuento que me gusta es En lo de Iquique, de Andrea Amusson. Este cuento, miren, este cuento no es como los que mencioné, como lo que pasa por ejemplo en Ninan Cuyochi y sus hermanos de Rocío Quispeñole o Codename. No va a tener este marco histórico tan presente, más bien es un pequeño marco que se va a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si el terremoto de Iquique no hubiese ocurrido en 1877, sino en 1879, cuando ya la guerra del Pacífico había empezado? Y a partir de esto pues se va a generar todo un ambiente apocalíptico, diría, o de catástrofe, donde la civilización se va a ir al olvido. A mí este cuento me gustó bastante, y me gustó a pesar de que no era... O sea, sí es una ucronía, pero a pesar de que no estaba tan presente el componente histórico, porque acá aparece una protagonista, Irene Morales, una mujer que toma las armas y que empieza a luchar en el ejército chileno y que respeta a su capitán Arturo Prat. Va a aparecer también Grau, lo vamos a ver de manera digna, bastante escéptico ante la guerra. Lo que me gusta es cómo se encuentran los chilenos y los peruanos tras el terremoto de Iquique en un punto en el que ya no hay divisiones, ¿no? O sea, es genial porque es la lucha por la vida misma, y la descripción que hace de los cuerpos muriendo, de la gente devorándose, peleando, es bastante buena, ¿no? Es un cuento que leí y que me conmovió mucho, porque uno se pone a preguntar ¿qué pasaría? Es cierto, ¿no? Estás en medio de una guerra, supuestamente la guerra exacerba el nacionalismo, pero ¿qué pasa si hay un desastre? ¿Qué pasa con la gente que vive el desastre, que no tiene comida? A esas personas ya no les interesa la construcción de la civilización, ya no les interesa si soy de tal nación o no. Es el hambre. Cuando el hambre manda, no hay fronteras. Entonces, de verdad, acá vamos a ver los efectos de ese hambre, que es a veces terrible. Y de hecho les voy a leer un pequeño fragmento de este cuento. Irene se vio alzándose del suelo. Gotas de sangre le mojaban los pies, y al notar que su atacante portaba la espada de su capitán Prat, se la arrebató, atravesando al hombre del velo, y a otro más, y ante esto, sus cabros chicos envalentonados siguieron el ejemplo, volando cabezas y muelas podridas con garrotazos, rompiendo cráneos con palos, reventando ojos con alambres, mientras que los soldados peruanos torcían pescuezos, quebraban piernas, rasgaban pechos con clavos, y no supo Irene cuántos eran esos caníbales, ni pudo saber ni cuánto tiempo lucharon para liquidarlos. Ahora bien, eso no quiere decir que los otros cuentos no sean buenos. O sea, hay cuentos que yo también he dejado como en el tintero, pero que me gustaron. Uno de ellos es Los Infantes de Carrión, de María Ángela Ugarelli, porque va a hacer que Daniel Alcides Carrión, una figura tan cara para la medicina peruana, de repente se vuelva una figura medio grotesca, y vamos a ver de que no son tan santas ni tan buenas las intenciones de toda la sociedad que se va a formar a partir de la figura de este médico. Otro que me gusta es Luminiscencia, de Janet Realpe, porque José Abelardo Quiñones quizá no murió de manera tan heroica, sino que hubo fuerzas más allá de las estrellas que pudiesen haberlo arrebatado y provocado la victoria del Perú en la guerra con el Ecuador. Esos dos cuentos yo los recomendaría, y ahora mencionaría los aspectos quizá no tan positivos de esta selección,
con respecto a el trabajo con las historias, ¿no? Uno de ellos es de que hay dos cuentos que yo no llegué a entender por qué estaban en esta antología. Uno es un juego de palabras de Lisette Tamara. Es quizá el cuento más flojo a nivel de historia y de desarrollo. Y el otro es Y2K de Alejandra de Marini. Pero sobre este cuento quiero mencionar algo. A mí este cuento me gustó bastante también. Yo no lo he puesto dentro de los 5 porque los 5 que elegí son ucronías. Este de acá no me pareció, en mi perspectiva, una ucronía, por lo que les había mencionado antes. Pero es un cuento que te atrapa. O sea, uno lee esto y acompaña a las protagonistas en esa tensión para evitar esta catástrofe que va a afectar a todo el mundo, ¿no? Y siente incluso la relación que hay con la realidad peruana a partir de la burocracia, el respeto por los feriados, o ella siendo personajes entre comillas mínimos, haciendo grandes proezas y tratando pues de comunicarse con los otros observatorios de la Amazonía. Es un cuento que me gustó mucho, pero no lo puse entre los 5 primeros por lo que les había dicho, ¿no? Los 5 que más me gustaron son ucrónicos. Este no me parece una ucronía, pero es un buen cuento. Entonces, los 21 cuentos están bien elaborados, es una selección muy buena, a excepción de estos dos últimos que les mencioné que no entendí cuál era ahí el desarrollo de la historia, pero recomiendo Ucrónica, Rutas Alternativas a la Realidad. Y ahora, ya que les he comentado los aspectos relacionados a las historias, pasaré a comentar el aspecto editorial. Lo primero es que esta es una edición de lujo y es un logro para mí porque pocas editoriales peruanas se animan a publicar. Vamos a empezar ya. Tiene una sobrecubierta y miren, es una sobrecubierta a todo color. La maja de la abundancia es pues un personaje que se ha creado para esta edición. Eso te dice mucho, ¿no? El trabajo que han hecho para poder tener la ilustración o la acuarela. Luego de ello está en tapa dura. Esto también me parece un buen acierto. Y lo otro es mi favorito, quizás en el aspecto editorial, aunque es muy subjetivo, el separador. El separador es precioso, es grueso, está hecho en cartón, tiene la imagen, como verán, de esta maja de la abundancia, y atrás miren, tiene el sello de la editorial y tiene este color así medio marmoleado. Me ha gustado mucho, este separador es de colección. No solamente se han contentado con hacerlo en tapa dura y darle una sobrecubierta, la guarda, las dos guardas presentan la imagen completa de la maja de la abundancia. A mí me gustó mucho, me parece que es una acuarela o una ilustración quizá por las siguientes razones. Uno, porque nos va a remitir a dos ejemplos inmediatos, ¿no? Uno es la cornucopia, que está en el escudo de nuestro país y que representa la riqueza, y el otro es la maja de Goya, pero la maja desnuda, por la figura de los senos, el gesto del cuerpo. Pero lo que ha hecho Verónica Torokawa, quien es la artista, es que se ha apoderado de esos elementos. Y al apoderarse de esos elementos, pues ha generado de que, por ejemplo, tengamos ahí lana de alpaca. A mí me parece que es lana de alpaca o de vicuña. Vamos a tener las hojas de coca sobre el cuerpo de esta mujer, que obviamente da cuenta de la idea de la Pachamama. Y lo que más me gusta es de dónde sale el oro. Quisiera que se fijen en que el oro sale de su vientre, y su vientre está roto, está fragmentado, y también el pecho lo tiene fragmentado. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿esto por qué es importante? Uno, porque en el contexto del primer centenario, la figura de la mujer va a ser fundamental para pensar la nueva nación, ¿no? La mujer es la encargada de alumbrar a los nuevos ciudadanos del Perú, a la nueva república. Y dos, porque la mujer siempre ha sido asociada a la idea de la tierra, a la idea de la naturaleza. Y acá ella está jugando, pero está también mostrando una realidad que en el bicentenario puede ser bastante controversial para algunos, pero que es una realidad. Es que nuestro país es uno de los que más maltrata a la mujer, ¿no? Y acá me resultaba curioso cómo está roto el pecho y está roto el vientre. De donde viene ese oro es de un cuerpo reventado. Entonces me parecía genial cómo ella lee eso, ¿no? Y es un cuerpo reventado que curiosamente explota a toda esta corporeidad natural, porque es una corporeidad rodeada de hojas, sentada sobre una alpaca. Entonces, solamente en el plano de la imagen, me parece que la editorial ha dado un 10 de 10. Ahora bien, en esta edición hay todo un proceso de pensar en el lector. Ya sabemos que todo libro es un objeto también que debe imaginar a su lector posible. Y algo que me gusta de este libro es de que la letra es grande, es decir, no se va a cansar la vista.
La hoja es un papel marfilado, no creo que sea de 90 gramos, pienso que está entre 70 y 80 gramos. Y además de ello, aparte de que hay pies de página que aclaran las voces que hechos o eventos históricos que podrían resultar poco conocidos, además de ello, vamos a tener que al pie de página aparece el nombre del cuento y el nombre de la escritora. Eso es un acierto por si quieres identificar rápidamente, ¿no? El aspecto que sí quisiera mencionar es el aspecto de la corrección de estilo. No es por desmerecer el libro, pero al menos no hay muchos errores. Tampoco voy a decir, hay varios errores como vimos en el video de antes, Harriet, la edición de Alba, que no me gustó porque encontré más de 10 errores. Este tendrá a lo mucho 5. Tiene errores de coma. Por ejemplo, en este fragmento que les estoy leyendo, esta coma no debería existir, ¿no? Es una coma asesina. El que están viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Esa es una coma asesina. Luego, en este otro fragmento, por ejemplo, el tiempo está mal enunciado, porque toda la narración está en presente y de repente dice sudó, pero este sudó lleva tilde, por lo tanto está en tiempo pasado. Entonces ahí como que hay errores de coma, poquísimos, solamente he detectado 5, hay un error de tiempo y lo otro es el error de pie de página, que ese sí me pareció que habría que tener mayor cuidado, porque 2 veces se duplica la cita a pie de página en 18, en la palabra Huiracocha y en la palabra Amaru, y no aparece pues la descripción de qué cosa es un huiracocha, no solamente aparece el llamado. Entonces yo sugeriría tener mayor cuidado en el campo de la corrección editorial. ¿Por qué leer este libro? Yo no lo he puesto de manera rigurosa. El primer criterio al que apelo es al gusto personal. Leerlo porque hay buenos cuentos escritos por autoras. Van a encontrar diversos temas, ¿no? Sobre fútbol, van a encontrar un crisol de diferentes realidades que nos confrontan y que también nos corresponden. El segundo aspecto, y seguro que me van a decir, ay, pero eso es redundante, es el hecho de que muchos de estos cuentos son bien actuales. Y cuando digo actuales no me refiero a que hayan sido publicados en julio del 2021. Me refiero a que son capaces de interpelarnos. La literatura nos interpela, nos confronta, y acá vamos a ver cómo estos cuentos aprenden nuestros prejuicios, nuestros sentimientos, nuestros temores. Estamos en una época en la que las migraciones están a todo nivel. Para Europa debe ser un evento nuevo, pero para los latinoamericanos es un evento que siempre se ha dado. Producto de la guerra, de la burocracia, de la pobreza o de los desastres, las personas están tratando de ingresar a otros países e incluso se ha cuestionado la idea de los nacionalismos, ¿no? Que curiosamente se han exacerbado, producto pues del desplazamiento forzoso. Ahora bien, a mí me resultaba curioso cuando leía muchos de estos cuentos cómo responden a esa fantasía, porque vamos a ver que a veces la pervivencia del Imperio Inca o del Imperio Azteca se va a trazar como no solamente se erige el imperio, sino que también van a delimitar las fronteras. Incluso hay un cuento que habla de una azteca amurallada. Y uno se va a preguntar y va a decir, ¿esto es tan actual? Porque hay muchos países que están tratando pues de cuidar sus fronteras, de gestar murallas, de no permitir que el otro migrante ingrese porque se vuelve una presencia amenazante. Acá vamos a ver eso. Hay varios cuentos que instalan al otro migrante, que ya no será el de América Latina, porque esos son imperio, será el del norte. Cero es porque son escritoras que están tratando de repensar la historia del Perú. Yo debo confesar que no hay tantas antologías que recuperen voces femeninas. No me van a dejar mentir, pero yo recuerdo que en el 2013 compré varias antologías, no voy a decir que son malas, de literatura fantástica, algunas me gustaron mucho, otras no tanto, pero la presencia de escritoras era mínima. Acá vas a tener 21 escritoras en 21 cuentos con diferentes perspectivas. Entonces, ese sería el tercer punto por el cual recomiendo Ucrónica, Rutas Alternativas a la Realidad, de Editorial Pandemonium. Ya saben, si quieren conocer mundos posibles, si quieren recordar que las mujeres somos históricas y no histéricas, y si quieren reparar en esta generación de la pervivencia del Imperio Inca, Santa Rosa releída, o qué pasaba si la guerra no era tal, no dejen de leer Ucrónica, Rutas Alternativas a la Realidad, de Editorial Pandemonium. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Ya saben que si quieren alguna recomendación pueden dejarlo en los comentarios. Si quisieran que haga algún comentario sobre en el libro, también díganlo. Cuídense mucho. Chao.